de tipo RNA o ARN, como quieran llamarlos. Y hoy vamos a hablar de una patología que ha sido también y sigue siendo un motivo de preocupación sanitaria, ya que se ha convertido en una pandemia prolongada, silenciosa y ya no tan mortal como antes, pero sigue diezmando a la población, ¿no? Especialmente en los procesos crónicos de infecciones oportunistas y trastornos que se van produciendo con esta enfermedad que es el VIH, que termina finalmente con un síndrome de inmunodeficiencia. El objetivo de lo que vamos a hablar es, pues, vamos a comprender bien el ciclo del VIH, vamos a ver sus blancos terapéuticos asociados a su ciclo, vamos a ver los antirretrovirales más importantes y vamos a analizar algo de su farmacocinética y efectos adversos, que es lo que más ha preocupado, pues, en la terapia de este problema. Y vamos a ver algunos esquemas que son utilizados en la actualidad para la supresión virológica en esta patología. El virus del VIH es un virus especial. Tiene características únicas que otros virus no tienen. Ellos tienen dos proteínas en su superficie, que son los que se unen a los receptores CD4 de las células. Los otros virus no tienen esto, ¿no? Y estos virus se filtran dentro del material genético de la célula. Y las enzimas, ellos utilizan la transcriptasa reversa para habilitar o convertir el material genético RNA a la doble cadena del DNA y así engañar a las células nuestras y usar la maquinaria nuclear para la réplica de la secuencia vírica que es necesaria para... Los receptores CD4, estos van a hacer contacto. Y además hay los co-receptores que este virus necesita para entrar a las células, que son estos, ¿no? Son unas proteínas que se las llaman, como ustedes pueden ver aquí, el CCR5 y el CXCR4. Son dos correceptores que necesitan unirse al virus para poder el virus entrar a la célula humana. Entonces, esto ha sido también motivo, pues, para buscar eh, fármacos que puedan impedir la entrada del virus a través del bloqueo de estos receptores. Eh, Hay personas que han compartido con personas infectadas sin ninguna protección y no se infectan. Parece ser que la gente que es inmune a la infección por HIV o VIH tienen alguna variación en estos receptores. Entra el virus, pero no puede entrar a la célula porque tienen alguna variación en los receptores o correceptores, ya sean los CD4 o este CCR5 o CXR5, ¿no? Entonces, esto es algo propio del VIH.
Esa unión o la entrada con estos que se llaman, CD4 significa Cluster of Differentiation, ¿no? CD y es el tipo 4. El CR5 es este CCD, es una quimoquina receptora tipo 5 y el otro es un CRX también, es una quimoquina receptora tipo 4. Entonces, estos son los receptores y correceptores que usa este virus. Y aquí este se convierte en blancos, ¿no? En dianas, donde apuntamos en la terapia antirretroviral. La transcripción inversa del RNA-ADNA también está mediada por estas enzimas que son propias y es un blanco. La integración al genoma del huésped lo hacen a través de una enzima también que es la integrasa, que también es un blanco biológico. La transcripción y transducción lo hacen a través también de las polimerasas y el ensamblaje y maduración por una proteasa, que se convierten en los blancos importantes en la terapia de esta patología. Una vez que este virus entra en la célula del huésped, el VIH puede infiltrarse en el núcleo de la célula diana. Es decir, puede o no, es decir, hay la posibilidad de que pueda quedarse en latencia. Ingresa al núcleo de la célula y con la ayuda de la integrasa es que comienza a incorporarse en el núcleo y comienza a funcionar la síntesis de proteínas y luego se forman las partículas virales. Y la proteasa es la que va cortando pues estas cadenas de proteína al tamaño y configuración necesarias para que los virios o los nuevos viriones salgan exactamente como copias del original. Este virus tiene estas proteínas en su superficie que dan la apariencia de una corona, pues se llaman los coronavirus. Son varios virus que tienen esta configuración. Eh, Tienen su envoltura, la capside. Dentro de ellos está el ARN, las enzimas que requiere para la transcriptasa, la proteasa, integrasa, todo aquello, ¿no? Y son pues estas glucoproteínas del VIH más que le permiten acoplarse a los receptores y correceptores de membranas de algunas células donde se unen. Los fármacos que se usan para evitar la réplica o detener la réplica viral y producir lo que llamamos la supresión vírica, son inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa, inhibidores nucleótidos inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la entrada. Estos que van a evitar la fusión, van a bloquear los receptores y los inhibidores de la integrasa. Esto a grosso modo para que vayamos ya fijando los blancos biológicos son enzimáticos y algunos receptores. Entonces miren, aquí está el virus. La célula a la cual van a infectar una célula CD4 debe tener los correceptores y el receptor CD4. Una vez que esto se produce, pues recién el virus está habilitado para entrar. Allá se han desarrollado fármacos como el Maraviro, por ejemplo, que es un antagonista de ese correceptor CCR5, el Enfibutil, que inhibe la fusión, y se usan en casos especiales, ¿no? Y cada grupo de estos vamos a ir viendo luego cómo se utilizan. Su administración, por ejemplo, de este Maraviro, que es subcutánea, también se puede dar por vía oral, ¿no? Y algunos de ellos, pues muchos de ellos se usan por varias vías. Los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleótidos, es lo que hacen. Van a ir a bloquear esta enzima, la inactivan para que
no se convierta el RNA en una doble cadena de DNA y pueda entrar al núcleo para ser multiplicado. Entonces, el mecanismo es la inhibición de esta enzima y termina la formación de las cadenas estas de aminoácidos. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Como ejemplo, la sidobudina, la lamivudina, el tenofovir, el abacavir. En la actualidad, la sidobudina ya no se utiliza. Ha sido de los primeros de este grupo que ha tenido bastante años, ha estado en uso. Luego la lamivudina también es antigua, se sigue utilizando combinada. La resistencia, cuando se la usa en monoterapia o en terapias duales, a veces es muy elevada. Y dentro de los modernos están el tenofovir y el abacavir. Este tiene también efectos adversos que lo han relegado según la literatura, ¿no? Las toxicidades de estos fármacos están asociadas con anemia, neutropenia, nefrotoxicidad y una hipersensibilidad a algunos compuestos. Luego tenemos los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la transcriptasa reversa, no nucleótidos. Dentro de los no nucleótidos, el afavidens, la nevipirina, que requieren generalmente vigilancia por la hepatotoxicidad y alteraciones del sistema nervioso. Han sido un poco relegados esto. Al principio de la enfermedad, cuando salieron, sí que se han usado, pero luego van a ver ustedes los esquemas modernos, ya no los toman en cuenta estos fármacos. Los inhibidores de la proteasa, como el lopinavir, el ritonavir, el darunavir, estos sí se utilizan, ya que en algunos tipos de pacientes, porque inhiben la maduración viral, tienen alta potencia y hay un riesgo de interacciones que los hace también problemáticos. ¿Por qué? Porque esas interacciones están asociadas con una inhibición de la citocromo P3A4, que es una de las vías de mayor metabolismo de los fármacos a nivel hepático. Entonces, la posibilidad de interacciones es enorme. En la actualidad, el ritonavir es utilizado eh, más como un potenciador farmacocinético. Obviamente que esto ya lo explicó ayer también, ¿no? Y en algunos casos, cuando se usan estos inhibidores de la proteasa, se usa con el ritonavir o el lopinavir. Entonces, ¿qué hacen estos? Inhiben esta citocromo P y hacen que el fármaco esté más tiempo en circulación, produciendo el efecto, y haya menos posibilidad de toxicidad. Pero no es pues selectivo para el antiviral, sino que todos los fármacos que el paciente puede estar tomando y van por este ciclo de metabolismo van a tener concentraciones plasmáticas elevadas, muchos de ellos van a la toxicidad y las interacciones son tremendas. Y los efectos adversos obviamente también. Luego están los inhibidores de la integrasa, que se los llaman los INIs. Estos son los que actualmente están siendo parte obligatoria de los esquemas de supresión del VIH, donde el dolutegravir, el raltegravir, son fármacos muy eficaces, muy bien tolerados, ¿no? Y ya están en la actualidad en la primera línea de tratamiento. ¿Qué hace? Pues inhiben la integrasa, esta enzima que hace que el material genético sea incorporado a nuestro núcleo y haya sea procesado por nuestros ribosomas, es decir, una producción de las cadenas de DNA. Los inhibidores de entrada, como el maraviroc, que ya lo he mencionado, que es un antagonista del CCR5, el enfubuprida, que inhibe la fusión en la glucoproteína 41, que también les he mostrado en la parte esta superior
de estas proteínas o glicoproteínas superficiales del VIH. En la farmacocinética y las combinaciones del tratamiento antirretroviral, que se llama TARF o TAV, también hay varias abreviaciones, ¿no? Esto significa tratamiento antirretroviral. Generalmente se hace un uso combinado para evitar la resistencia. Las dosis son fijas de combinación, ¿no? Y esto mejora pues la adherencia del paciente. La importancia de la monitorización de la carga viral y del recuento CD4 pues es fundamental en el tratamiento de esta enfermedad. Los pacientes en Bolivia, lo que averiguaba es que los pacientes tienen la obligación de hacerse cada 6 meses un recuento de CD4 y de carga viral para ver la eficacia y si hay resistencia y luego cambiar esquemas para recuperar al paciente y volverlo con carga viral negativa para que no siga contagiando, ¿no? Las interacciones con alimentos y otros fármacos también son importantes de tomar en cuenta porque la combinación muchas veces incluye estos inhibidores de la citocromo y pueden haber o baja concentración plasmática o demasiada concentración plasmática. Hay algunos alimentos que pueden potenciar, por ejemplo, la permanencia del fármaco en sangre, como el jugo de pomelo, que tiene flavonoides que hacen que la concentración de estos fármacos en el plasma sea más duradera por una inhibición de la citocromo. Los efectos adversos y lo que hay que monitorear en estos pacientes, pues normalmente hay un síndrome de redistribución grasa. Esto antes era peor con los fármacos que habían, que los pacientes tenían unas atrofias en zonas visibles de su cara, de extremidades, y una prominente acumulación intraabdominal, ¿no? Y en zonas de algunas partes del glúteo, las piernas, con una difusión grasa totalmente anómala. Ahí puede haber toxicidad hepática, muchos de ellos y renal también. Las interacciones con anticonvulsivantes, estatinas y el monitoreo, ya les he dicho. CD4, carga viral, el perfil lipídico y las enzimas hepáticas. En Bolivia los médicos estamos exentos, no vamos a manejar nunca a estos pacientes. Hay un programa nacional que es el CDVID, que es el que concentra a los pacientes, les hace un seguimiento y les dan el tratamiento gratuito. Entonces, nosotros lo que vamos a ver son pacientes con efectos adversos de estos medicamentos, o vamos a prescribir a pacientes medicamentos que van a producirles toxicidad y averiguando con ellos vamos a poder entender por qué la toxicidad, porque toman antirretrovirales y estos tienen interacciones con los fármacos que prescribimos. Eh, Sin embargo, el CDVIR creo que intenta darles una atención global. Ellos no necesitan ir a consultar con ningún otro médico, pues todo lo que estos pacientes pueden presentar son manejados por los médicos y me imagino que deben ser médicos capacitados para esto. Bien, ¿cuál es el tratamiento actual? ¿Cómo es que se maneja esta enfermedad? Se usa un tratamiento estándar que es una terapia triple. Se combinan dos inhibidores de la transcriptasa reversa
análogos de los nucleócidos. Y un tercer fármaco que puede ser ya sea un inhibidor de la integrasa, un INI, un inhibidor no nucleócido de la transcriptasa reversa, o puede ser un inhibidor de la proteasa. No, generalmente estos inhibidores de la proteasa vienen con un potenciador farmacocinético, como que es el ritonavir. Entonces, este es el tratamiento que actualmente se hace. ¿Qué fármacos son los que se usan? Pues el esquema. Hay dos esquemas que funcionan muy bien. En nuestro país no existe este. Este es el que actualmente creo que está usado en Europa y Estados Unidos. El Bictegravir asociado con el emtricitabina y el tenofovir a la fenimida. Estas abreviaciones son muy comunes en esta enfermedad y los fármacos que se usan. Ahora se están dejando a un lado poco a poco, creo. Antes, cuando enseñábamos esto y aprendíamos sobre esta enfermedad, había que aprender pues todas estas abreviaciones, ¿no? Se siguen usando, pero se prefiere mencionarlos tal cual, Bictegravir en vez que Bic, ¿no? Y así cada uno de estos, el TAF es el tenofovir, ALA, ¿no? Fenamida, esto significa TAF. Esta combinación de estos tres fármacos en una sola dosis diaria, porque antes habían unos esquemas que el paciente tenía que tomar entre 14 y 18 comprimidos por día. Ahora es una sola tableta que toman por día, una dosis única sin potenciadores. Ya no hay esas interacciones tan tremendas como antes. Es muy eficaz, muy bien tolerado. Son potentes contra virus que incluso ya han hecho mutaciones. Antes, cuando había mutaciones, pues resistencia y había que hacer la genotipificación que no se la hacía aquí, había que mandar al exterior sangre del paciente, eso lo hacía pues todo esto el gobierno. Y cuando informaban qué tipo de mutaciones y demás, se buscaba alguna alternativa terapéutica. Estos medicamentos tienen una alta barrera genética a la resistencia, es decir, difícilmente el virus va a ser resistencia porque es un ataque multi objetivos, ¿no? Se lo ataca de varias formas y generalmente se produce la supresión vírica. Esta es la que se usa en Bolivia. Si revisan la página del Ministerio de Salud en sus sedes de Sedevir, el medicamento que se está utilizando como dosis única diaria es, como les pongo acá, es muy usado en sistemas públicos. En Latinoamérica, todos los sistemas públicos dependientes del Estado utilizan el dolutegravir más la lamivudina y el tenofovir. Esta es una combinación de alta eficacia, tolerancia. El dolutegravir tiene además una alta barrera genética, ¿no? Y se puede usar incluso cuando otros esquemas eh, en algún tipo de pacientes se pueden usar más simplificados, no los tres, solamente el dolutegravir con la lamivudina. Es una combinación de dos fármacos, pero no se usan todos los pacientes, ¿no? Y aquí creo que en Bolivia los médicos tratantes no tienen el chance de hacerlo. No viene, en Bolivia no llega este medicamento en conjunto para una sola toma. El que llega es una combinación de estos tres, que creo que es una donación que llega del Brasil o de algún país de estos, o de la India. Pero alguien dona los medicamentos a Bolivia porque el tratamiento mensual es valor de entre 800 y $1,200 por paciente. Y eso asume el Estado. Este es otro esquema. Aquí se utiliza el darunavir, que es potenciado. Este es otro potenciador, el cobicistat.
Es otro potenciador farmacocinético, al igual que el ritonavir. Estos dos, cualquiera de los dos, cuando es combinado con estos, lo que hacen es inhibir la citocromo P450 y hacen que el fármaco esté más tiempo, necesitemos menos dosis y menos posibilidades de efectos adversos. Se juntan el Duranavir con el tenofovir y la entricitabina. El Duranavir está potenciado con cualquiera de estos dos. Eh, Capacidades antivíricas del ritonavir son mínimas, del cobicistat son nulas, y lo único que nos interesa de estos es el bloqueo en la citocromo. O sea, son tres fármacos que también pueden ser una buena alternativa. Son usados en pacientes con mutaciones previas en quienes han fallado los esquemas anteriores. Entonces, si tenemos un paciente al que se le ha dado este medicamento que hay en Bolivia y fracasa, habría que intentar ver el dar esta combinación de estos tres fármacos. Creo que traen algo así. Yo he tratado de hablar con algunos de estos médicos que atienden. No he tenido mucho éxito, pero con dos, uno de ellos, más que todo, he podido conversar algo. Y tienen algunos medicamentos de estos que usan de rescate, ¿no? Cuando el paciente comienza a subir su carga viral, a pesar de estar adherido a la terapia, se supone que ha hecho resistencia y para rescatarlo, pues usan estos fármacos. Pero creo que tienen que pedirlos y hay que traerlos en especial para ellos. Sin embargo, esta combinación, pues, en pacientes que tienen ya mutaciones, tienen una buena barrera genética para adherencias, ¿no? Para que si el paciente se adhiere, pues va a ir bien, pero si la adherencia es irregular, eh, son menos probables que con otros esquemas que se produzcan resistencia. O sea, son resistentes a la no adherencia o adherencia irregular del paciente al tratamiento. Los efectos secundarios tienen más efectos que los inhibidores de la integrasa. Otras combinaciones populares que son simplificadas, ¿no? Por ejemplo, el Dovato es una combinación de dolutegravir con lamivudina, que es una terapia que está aprobada en cierto tipo de pacientes que no tienen una carga viral muy grande y que no tienen infecciones, coinfecciones como la hepatitis B, por ejemplo. En los pacientes se puede intentar estos dos fármacos que en nuestro medio no llegan, ¿no? Pero en otros países, en el Brasil, por ejemplo, usan esto para pacientes de estas características. Luego, hay esta que se inyecta mensualmente o bimensualmente, que es la cabotegravir con el rilpivirina, la rilpirina. Ambas, aquí en Bolivia no hay. Pero este esquema es para pacientes que tienen una buena supresión viral y además se adhieren al tratamiento de forma adecuada y van a cumplir las inyecciones mensuales o bimensuales de acuerdo a la evolución de los parámetros de monitoreo. Entonces, estos no necesitan estar tomando tabletas durante todo el mes, solo es una inyección, y generalmente subcutánea, y la cosa marcha bien. Los efectos adversos y las contraindicaciones de estos esquemas nuevos actuales, pues estos inhibidores de la integrasa, como el bictegravir, el dolutegravir, etcétera, estos son muy seguros. Lo que pueden causar a veces es el aumento de peso y el insomnio, ¿no? Entonces, el dolutegravir está en las pastillas de un día, de una sola toma por día. Los pacientes pueden aumentar de peso y tener insomnio. Los inhibidores de la proteasa, como el darunavir, tienen mayor riesgos metabólicos e interacciones medicamentosas. Siempre han sido así los inhibidores de la proteasa. Han habido muchos antes,
muchos de estos inhibidores que han ocasionado muchos estragos en los pacientes. Muchos pacientes preferían no tomar el medicamento y morir. Tomaban las pastillas, recibían las pastillas y las botaban o las ocultaban y se hacían a los que tomaban y morían, pues. La toxicidad renal y ósea es el mayor problema con el tenofovir, ¿no? Y el TAF. Las terapias eh, inyec- inyectables exigen adherencia estricta, ¿no? Y una supresión viral previa. No se pueden usar estos inyectables para suprimir al virus. Tiene que haber supresión previa con medicamentos como esos esquemas que hemos visto. Una vez que el paciente está sin carga viral y han demostrado ser muy adherente, es a los que recién nos pasan a terapias inyectables. Los inhibidores de la integrasa, los INI, como el dolutegravir, que es el que está aquí en Bolivia, son potentes, bien tolerados, pero pueden causar, ya les he dicho, aumento de peso e insomnio. El uso del tenofovir requiere vigilancia renal y ósea y está dentro del esquema nacional. La pastillita esa que llega de la India o del Brasil, no sé, tiene tenofovir. Y a los pacientes normalmente deben hacerles un seguimiento renal y seguramente cada un periodo de tiempo una densitometría ósea, ¿no? Los inhibidores de la proteasa tienen mayor riesgo de interacciones farmacológicas. Ya esto hemos hablado, creo. A ver, un caso clínico, ejemplo, un paciente de 28 años con diarrea crónica, pérdida de peso, adenopatías cervicales posteriores, un test de VIH positivo, los CD4 en 180 y una carga viral de 250.000 copias por mililitro. Esto está indicando un caso de infección ya avanzada, no es un SIDA, pero es un caso de avanzado de enfermedad. Este virus tiene una latencia de años, ¿no? Desde la prima infección hasta que aparecen las manifestaciones, pasan bastante tiempo, creo que son entre 3 y 6 años que el paciente recién comienza a presentar manifestaciones de la enfermedad. En ellos, cuando se diagnostica, se inicia pues un esquema con tenofovir, la lamivudina, es el esquema nacional. El tenofovir, la lamivudina y el dolutegravir. Y se les hace un seguimiento mensual con monitoreo de carga viral y células CD4. Entonces, a todo paciente que venga, que tenga sintomatología o diagnóstico por un test, no ELISA, sino se hace un otro test que eh, es el que sirve. El primero alerta, puede haber falsos positivos, etcétera, pero si hay positividad en el test ELISA, después se va a otro test, que no me acuerdo en ese momento el nombre, pero hay un test específico que va a hacer el diagnóstico y corrobora pues la disminución de células CD4 y una carga viral. Hay réplicas del RNA del virus en plasma. Y si hay 250.000 copias, es una gran cantidad de copias, ¿verdad? Entonces, esto hay que llevar a cero, deben estar indetectables y el objetivo es llevar esto a más de 500. Mm. ¿Qué opinan? ¿Por qué se da la combinación de fármacos en el VIH? Antes se llamaban HART, es una terapia de alta efectividad, algo por ahí. Pero ahora se llama tratamiento antirretroviral nada más. Y siempre hay que combinar por unos 3 fármacos. ¿Por qué? Me imagino que ya saben.
¿Qué efectos adversos esperas en este paciente que al que le estamos dando el tratamiento nacional? ¿Qué factores condicionan el éxito terapéutico? ¿Ah? Yo no les voy a decir la respuesta. A ver, algunas pautas terapéuticas. Todos estos tratamientos que estamos hablando son solamente eh, supresión viral. No son curativas, no erradican la infección. ¿Por qué? Porque este virus tiene latencia. Este virus queda en reservorios celulares sin replicarse y el momento en que vean las condiciones ideales vuelven a hacerlo. Si el paciente deja de tomar el medicamento, hay descompensaciones inmunológicas por cualquier motivo, pues otra vez empieza el cuadro. Entonces podemos tenerlos suprimidos y hacer que vivan relativamente normal. Antes era mortal esto, hasta hace algunos años todo paciente con este diagnóstico era sinónimo de muerte. En la actualidad es como cualquier enfermedad crónica, mientras el paciente reciba el tratamiento de supresión viral, va a vivir. Con algunos inconvenientes seguramente, pero va a tener una relativa buena calidad de vida, dependiendo de los efectos adversos de las interacciones de patologías concomitantes o concurrentes en el paciente que requieran terapia y que éstas tengan interacciones con los medicamentos antirretrovirales. Pueden disminuir la carga viral, sí, volverla imperceptible y retrasar la depresión inmunológica. La, lo que dicen ellos es que los CD4 para un paciente con esta enfermedad es como la cuenta bancaria de cualquiera de nosotros. Cuanto más plata tengas, estás más seguro que vas a sobrevivir a estos regímenes que actualmente nos quieren matar de hambre. Igual, cuanto más CD4 tenga este paciente, más posibilidades de vivir va a tener. Entonces, la idea de un tratamiento bien llevado es aumentar los CD4, prolongar la vida del paciente y su calidad, pues esto lo vamos a lograr siempre y cuando la carga viral sea indetectable. Necesito una reducción a menos de 20 a 50 copias. Esto es imperceptible, ¿no? Y se restituye el sistema inmunológico, es decir, que vuelva a haber CD4 a más de 500 y el paciente se adhiera a la terapia. Entonces, en el país nuestro, los centros se llaman así, CDVIR, que son programas, es el Programa Nacional para el VIH. Y CDVIR significa Centro Departamental de Vigilancia e Información y Referencial. Entonces, aquí es donde se los maneja y se les da tratamiento y se los vigila y se los controla en términos de evolución y efectividad del tratamiento. ¿A qué pacientes se les inicia tratamiento antirretroviral? En pacientes que tienen síndromes de infección aguda, pacientes con infecciones crónicas, ya sea con enfermedad sintomática o enfermedades asintomáticas, cuando el recuento de células CD4 es menos de 350 o va disminuyendo progresivamente, ¿no? Y las CD4 igual, es decir, CD4 ya aparecen cargas, la carga viral es mayor de 50.000 copias y va aumentando. Entonces, en esta gente sí, ha habido controversias, ¿no? En los libros de terapéutica durante todos estos años. Decían que mientras no baja si está diagnosticado a través de serología y esos estudios laboratoriales que demuestran que el paciente tiene VIH, debería esperarse que unos dicen que hay que esperar que los CD4 bajen y la carga viral aumente.
Otros dicen que, si tienes el diagnóstico, empieza el tratamiento. ¿Por qué vas a esperar que bajen? Hasta ahora creo que no se ha puesto de acuerdo, pero en la mayor parte de los textos que he revisado dicen que es recomendable esperar que estén por debajo de 350 CD4 y haya mayor de 50.000 réplicas del virus o copias del virus circulando. Y también hay un tratamiento profiláctico cuando una persona se ha expuesto a una pareja que no tienes idea de lo que tiene, o si te ha avisado que tiene algo y tú no has tomado previsiones, puede darte un tratamiento con alta probabilidad de evitar la primoinfección, que el virus pare, deje de replicarse, no invada células, no busque estar latente en ninguna célula de nuestro cuerpo. Digamos, listo, ¿no? Tres fármacos. Esta es la línea habitual, es lo que ahora hacemos. Eso debería haber sacado ese slide. ¿Qué consideraciones especiales hay que tomar en esta enfermedad? Las coinfecciones. Esta gente, por lo general, se da cuenta de que tiene el problema después de años, cuando aparecen infecciones oportunistas, o se activa una tuberculosis pulmonar, o aparecen infecciones como la hepatitis B, o aparecen enfermedades de tubo digestivo, diarreas crónicas, problemas pulmonares, infecciones oportunistas, hemos aprendido también a resolverlas, pues. Ya no es, antes se morían, pero ahora sabemos cómo combatir una gran parte de estos problemas. Incluso lesiones de tipo canceroso, como el sarcoma de Kaposi que tiene son, estas personas, ¿no? El embarazo y la prevención de una transmisión vertical es otro problema que hay que considerar, porque muchas de estas mujeres a veces se embarazan. Entonces hay que ver qué tratamiento se va a llevar a cabo sin poner en riesgo a la madre ni al feto. Y cuando nace el niño, que no venga que no exista la transmisión vertical en el momento del parto. Porque tenemos la evidencia del tratamiento que decía que había pacientes que preferían morir a soportar los efectos adversos de muchos de estos medicamentos antiguos, ¿no? Y la prevención, o PrEP que se llama, es un tratamiento de prevención después de un contacto sospechoso en el que se da el tenofovir con la entecitabina. Esta combinación de fármacos ha demostrado que puede prevenir la primoinfección en los individuos que han tenido contactos con personas sospechosas. Bien, entonces, para terminar este tema del tratamiento de las enfermedades virales, vamos a hacer una revisión integradora, de integración y vamos a ver algunos casitos clínicos, ¿no? En resumen, es un resumen comparativo de los antivirales. Los antirretrovirales siempre hay que utilizarlos en combinación. Tienen múltiples blancos. Nunca atacamos al mismo, tenemos que atacar dos o tres blancos y debemos usar en combinación y en el VIH por vida. Los antiherpéticos, pues una inhibición, ¿qué hacen? Inhiben la polimerasa DNA. Y también este virus tiene el problema de la latencia. Hacemos que desaparezcan las vesículas, ulceraciones en la cavidad bucal o genital y una vez que hacemos la supresión viral, el cuadro se atenúa, desaparece hasta que vuelve otra vez. Y esa es la recurrencia permanente de estos tratamientos, ¿no?
Los antigripales lo que hacen es trabajar sobre la neuraminidasa y las polimerasas de RNA. La mayor parte de los virus de la gripe son RNA y hacen unas mutaciones permanentes, por eso es que no podemos resolver este tipo de problemas. Los antihepatitis, eh, especialmente con la hepatitis C, pues hemos hecho, es el primer logro, diría yo, terapéutico de la medicina alopática. Hemos logrado curar una enfermedad viral que antes la considerábamos crónica y mortal, como la hepatitis C, con una combinación de esos medicamentos que hemos mencionado de acción directa sobre las proteínas estructurales y no estructurales del virus, y es un éxito. En el COVID-19, lo que hacemos es actuar sobre las proteasas y la polimerasa del RNA del virus. En la farmacocinética hemos visto que es muy variable. El aciclovir puede darse por vía oral o intravenosa. El oseltamivir, que se usa para la influenza, por vía oral. El tenofovir por vía oral. Se debe hacer ajustes a nivel de problemas renales. El sofosbuvir eh, se da por vía oral y va por metabolismo hepático. El Remdesivir, que es el tratamiento intravenoso para el COVID, solo debe hacerse uso en ámbitos hospitalarios y no después de las 48 horas de irse al cual, ¿no? Las, los efectos adversos más frecuentes con el aciclovir, cefalea, náusea, cristaluria, el efavirenz, neuropsiquiátricos y exantemas, con el tenofovir, disfunción renal, osteopenia, con el oseltamivir, náuseas, vómitos, el remdesivir, elevación de las transaminasas. Son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Si vemos pacientes con esas alteraciones, hay que sospechar que hay algún tratamiento antiviral por detrás. Un ejemplo de un integrador. A ver, tenemos un paciente con VIH que tiene 2 años de evolución, mal controlado, tiene una carga viral de 90.000 copias, CD450, está entrando a un límite ya de ir a un síndrome de inmunodeficiencia y se sospecha de resistencia, ¿no? Y se realiza un genotipado del virus y se cambia el esquema hacia un inhibidor de la integrasa. Aquí, con un caso así, ustedes deberían preguntarse cuáles son los temas de conversación aquí. La adherencia. ¿Cuán importante es la adherencia del paciente para evitar este tipo de conflictos? Si el paciente no entiende la importancia del tratamiento y lo que puede sucederle, porque el paciente no siente nada hasta que comienza a tener infecciones y cosas. El monitoreo es fundamental. En otros países tengo entendido que hasta van a visitarlos y los obligan a un control. Y si no van al hospital, el hospital manda gente hacia su casa. Y el control de las interacciones. Y esto es peligroso cuando el paciente acude a la consulta de médicos que no saben que tiene el problema. Entonces, si no hay el conocimiento de que hay un tratamiento antirretroviral que afecta el metabolismo de fármacos, el médico le va a prescribir medicamentos que seguramente le van a ocasionar problemas. Otro paciente, un inmunocomprometido, disnea, fiebre, al TAC tiene una tomografía axial computacional, muestra un patrón empírico esmerilado. El PCR positivo para citomegalovirus, una carga viral sumamente elevada. ¿Qué se hace con estos pacientes? Debería darse el ganciclovir por vía intravenosa.
Aquí los temas de conversación y de discusión deberían ser cómo seleccionamos el antiviral para un paciente que tiene este problema pulmonar por citomegalovirus. ¿Qué seguimiento requiere? ¿Cuáles serían los efectos adversos que el ganciclovir pueda producir a esta persona? Un tercer caso, a ver, un paciente de 40 años con diagnóstico reciente de hepatitis C, genotipo 1, no hay cirrosis y tiene una carga viral elevada. O sea, las réplicas de este virus están enormemente aumentadas. Entonces, el tratamiento que les he dicho que es el de elección, el sofosbuvir y el velpatasvir, por 12 semanas, es el tratamiento que tiene que resolver en el 95% de los casos, lleva a la curación. ¿Qué vamos a evaluar? La carga viral al empezar y al final, ¿no es cierto? ¿A qué nos debe llevar esto? A conocer qué es la RBC, que donde se ha explicado que es esta respuesta virológica sostenida, la supresión viral definitiva. Ya no hay actividad viral. Y esto a las 12 semanas se puede demostrar y se lo da al paciente por curado. No se da más tratamiento y el paciente no vuelve a tener problemas a nivel hepático. El uso racional de los antivirales es un problema. Debería hacerse un diagnóstico oportuno y preciso. Oportuno porque hemos aprendido ya en estos 3 días que hemos hablado y les he transmitido que cuanto más prematuro la supresión viral es mejor, porque el virus cuando entra intenta replicarse y lo que tenemos que evitar es su réplica. La elección de los fármacos debería ser buscar los más efectivos y seguros que existan en la farmacopea nacional. Iniciar tempranamente el tratamiento en las enfermedades agudas, monitorear constantemente, hay que evaluar la adherencia al tratamiento del paciente. Eso es algo fundamental porque el paciente se comienza a sentir mejor y deja de dar importancia al problema. Y luego vienen los problemas, ¿no? Y evitar la aparición de resistencia, pues justamente con la adherencia, el tratamiento combinado cuando sea necesario. De lo que hemos hablado, ¿qué grupo viral requiere más monitoreo clínico? ¿Cuántos, ¿Cuándo se justifica el uso de antivirales en la influenza? No siempre se usa antivirales. ¿En qué momento es que es oportuno y es necesario y está indicado? ¿Qué estrategia previene la resistencia viral o qué estrategias? Cuando estamos frente a un paciente al que le estamos dando un tratamiento antiviral, ¿qué recomendaciones y qué precauciones en nuestra terapéutica tenemos que tener para que no exista esto? Entonces, en resumen final, tenemos entre los grupos antivirales que hemos estudiado, los antirretrovirus, los antiherpéticos, los antigripales, los antihepatitis B, hepatitis C y los anticoronavirus. Y hemos revisado casi todos estos fármacos, sus indicaciones, contraindicaciones y todos sus problemas. El mecanismo de acción hemos visto que son, por lo general, enzimas, polimerasas, proteasas, integrasa, neuraminidasas y las endonucleasas, ¿no? Y los que bloquean, obviamente, la entrada del virus a la célula.
Estos son bloqueadores de fusión. Hemos hablado de que existen antivirales de acción directa e indirecta. Los de acción directa, directos sobre las proteínas virales. Las indirectas modulan la respuesta del huésped contra el virus. La importancia clínica de la administración precoz, pues su eficacia máxima es cuando se administra la fase de replicación viral activa. Aquí algunos tiempos que son ejemplos en algunos libros de terapéutica. En la influenza, por ejemplo, debe iniciarse el tratamiento antes de las 48 horas. En el herpes, menos de 72 horas. En el COVID, antes del quinto día de evolución. En los primeros 5 días de iniciado el cuadro, debe hacerse el tratamiento. Después de estos tiempos, ya el daño tisular está hecho. Y el pronóstico del paciente va a depender pues ya de su respuesta inmunológica y su fortaleza física para soportar el daño. Pero nosotros podemos minimizar esto si es que empezamos una terapia precoz. Y para terminar les muestro este gráfico, que a mí me impactó la primera vez que lo vi. Es un hombre que está en planeta X y dicen, nosotros somos capaces de llevar personas a la luna, pero no podemos curar un pinche resfrío. Y esa es la realidad nuestra ahora. La única enfermedad viral que curamos es la hepatitis C. El resto, supresión viral, prolongar la vida a largo plazo y listo. Muy bien. Entonces, con esto doy por terminado el tema de virus y espero verlos, pues, que me vean ustedes en el próximo bloque de la materia, que es farmacología clínica, que vamos a empezar, creo que después del receso. Chao, chicos, que estén bien.